Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su programa, Las Palabras Clave. Gracias a Dios ya es lunes, ya que estamos listos con ustedes en la cita puntual de las 9 de la noche cada semana. Nuestro programa, usted sabe, tiene el interés de llevar hasta usted el comentario y el análisis de temas sensibles para la sociedad. Y yo creo que uno de los temas que más sensible puede ser es la salud. Finalmente, seguramente usted ha estado escuchando en algún momento, usted mismo a lo mejor ha sido protagonista de algún incidente de salud en el seguro, en el ISSSTE, en los servicios estatales, donde se está corriendo el rumor, porque eso es, de que se está cobrando, de que ya se piensa cobrar las consultas, de que se van a privatizar, que se va a hacer universal, en fin, hay muchos rumores. Es importante presentar a usted las versiones que hasta el momento se tienen. Quiero decirle que tengo el gusto de contar con la presencia esta noche de la doctora Sara Isabel Peraza Canul. La doctora Peraza es presidenta del Colegio de Médicos Generales de Yucatán y nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. La doctora me decía, voy a platicar desde el punto de vista de lo que hacen los médicos generales y lo que saben, ¿verdad, doctora? Así es. Y lo que no saben también lo vamos a platicar aquí. Así es. Gracias, doctora. Vamos a ir ahorita a conocer una nota que mis compañeros del equipo de noticias prepararon precisamente para buscar información acerca de estos rumores que se presentan, particularmente el que tiene que ver con eso de que se van a privatizar los servicios de salud, en especial el seguro social. Vamos a ver esta nota y regresamos. La presunta privatización de los servicios del IMSS que ha circulado en las redes sociales no es un tema que esté en análisis actualmente, según aseguraron autoridades de ese instituto. Incluso dieron a conocer declaraciones de Carlos Alberto Treviño, director de finanzas del IMSS, quien rechaza estos señalamientos, los cuales aseguran que se aplicarían tarifas a consultas y servicios del instituto. El instituto va a seguir prestando los servicios como los ha venido prestando desde su fundación. Insisto, este rumor no tiene el menor sentido. El instituto ha venido dando estos servicios desde siempre y lo seguirá haciendo de esa manera. Asimismo, el funcionario federal negó que haya una intención de privatizar el IMSS, el cual atiende a miles de mexicanos todos los días. Mira, absolutamente no. Ese rumor, no sé por qué se ha venido circulando, como decías en el internet, pero es absolutamente falso. El instituto no se pretende privatizar, no hay ninguna iniciativa en ese sentido y además carece de todo sentido esa proposición. En redes sociales está circulando una relación de precios y servicios del IMSS, con incluso el logotipo del instituto, en el que se dan a conocer las presuntas tarifas que se aplicarían a partir de agosto. La más baja es de 77 pesos por unos análisis clínicos y la más cara es de 14,871 pesos por intervenciones quirúrgicas. En la imagen también se indica que el costo de las consultas con el médico familiar sería de 482 pesos, una consulta con el dentista costaría 527 pesos, una consulta con el especialista tendría un costo de 922 pesos, mientras que el precio por la atención de urgencia sería de 922 pesos. A través del Facebook oficial del IMSS también se han respondido los cuestionamientos sobre este tema, afirmando que no existe la intención de privatizar los servicios médicos públicos. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivisión. De conocer, de pronto las autoridades son un poco renuentes en dar este tipo de información porque no la conocen o porque no es de su competencia. Mire, ahorita nos quedamos esperando a representantes de la Secretaría de Salud Estatal, pero la doctora está con nosotros y es una fuente privilegiada, por así decirlo, porque en ella, en el colegio que ella representa, están médicos generales del estado de Yucatán que tienen que ver con el seguro, que tienen que ver con el ISSSTE, consulta privada. Doctora, estos rumores de los que se hablaba en la nota, ¿de qué manera ustedes los han conocido? Bueno, en efecto están a nivel de rumores, ¿verdad? Todos opinan, se mencionan situaciones como esta que acabamos de escuchar en el spot, pero no tenemos nada cierto. De hecho, colegas que trabajan en instituciones del Seguro Social o del ISSSTE, pues hasta ahorita no tienen nada concreto de que pudiera haber una privatización pronta. Podría ser que sí. Hay que considerar esto. ¿Por qué existen 3 instituciones de seguridad social que son, vamos a poner que todas son del gobierno, ¿sí?
Hay dos que los derechohabientes pagan por sus servicios, como son, por ejemplo, el ISSSTE. El ISSSTE, cada vez que los cheques de los burócratas llegan, se está deduciendo servicio médico, maternidad y lactancia, sean hombres o mujeres. También se les deduce el seguro de cesantía, el de jubilación, ¿sí? Y no recuerdo qué otro, pero todo eso está deducido Fondo de de sus… vivienda también. Claro, el ISSSTE seguridad. tiene en el fondo de vivienda. Entonces, todo eso está deducido, pero en los servicios de salud todo eso le descuentan. Incluso, pues se supone que cuando se jubila un empleado, el ISSSTE va a pagarle sus sueldos como jubilado hasta que fallezca y ya no quede ningún familiar directo que reciba ese sueldo, ¿verdad? En el Seguro Social, pues los patrones de la institución privada son los que pagan los servicios de los derechohabientes, ¿sí? A todos los patrones pagamos, porque yo me incluyo, yo he trabajado siempre en institución privada y tengo ya dos asistentes que pues les pago su seguro, les pago su SAR, porque a partir de creo que del tercer, que ganen 3 salarios mínimos, es cuando ellos empiezan a pagar un porcentaje de lo que costaría sus servicios médicos. Es como pagar como que nosotros paguemos el seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Que vamos pagando mes a mes. Y la otra institución, que es la que decimos, la que es de los hospitales generales, que pertenecen a la Secretaría de Salud, pues en teoría esos son para todas las personas que no pueden pagar un servicio de salud como sí, porque o no tienen trabajo, o tienen un trabajo que no es permanente, son trabajos eventuales, o son los muchísima gente que no puede pagar un seguro, y entonces se supone que para eso es el gasto público, como yo lo entiendo, ¿verdad? El gasto público es, ¿de dónde sale el gasto público? Pues de los impuestos que todo el mundo paga, que todos pagamos. Eso lo pagamos todos. Claro, y de ahí debe de salir los gastos de salud. Fíjese que con esto que comenta, doctora, más crítico se me hace pensar que se hable de que el Instituto Mexicano del Seguro Social atraviesa una crisis de tal magnitud que puede llevarle a su quiebra. Entonces quiere decir que si han estado pagando los empresarios el seguro y las prestaciones de sus trabajadores, ¿por qué ese dinero no está? Por ejemplo, fíjese que existe la iniciativa, esto se presentó en enero de este año, para modificar la Ley General de Salud, y lo que pretende esta modificación es que el Sistema Nacional de Salud, en donde confluyen las dependencias que usted planteaba, los servicios de salud estatales, el Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de la Defensa Nacional, Pemex, Marina y Cruz Roja, puedan tener un acceso universal, es decir, que se fortalezcan unas y otras, que pueda haber incluso portabilidad por parte de los derechohabientes. Y no sé esta circunstancia de qué manera podría beneficiar o perjudicar a los doctores. Por ejemplo, digo, nosotros como derechohabientes, aparentemente sería una bondad poder ser derechohabientes del seguro, y si el seguro no me puede atender, que me puede ir a otro servicio de salud. Pero, por ejemplo, para los médicos que tienen que estar en una institución y estar trabajando ahí, ¿qué significaría esto? Pues yo creo que para el médico no hay gran problema. Nosotros, los médicos que trabajan en esas instituciones, pues van a atender a los pacientes que necesiten, que necesiten la atención. Lo que sí, ¿qué sucede actualmente? Las teorías generalmente son muy bonitas, pero la operatividad es donde empieza a fallar. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, al médico de la consulta externa, por decir algo, que es donde hay más quejas de los derechohabientes, y eso yo me entero porque llegan los pacientes y me cuentan todas sus, pues desafortunadamente, malas experiencias que han tenido en las diferentes instituciones. Y pero la única defensa que yo puedo ponerle de los colegas que trabajan en esas instituciones es que ¿qué atención le pueden dar
al paciente si tienen 10 minutos por paciente. Como le decía, nada más en lo que usted llenó sus datos aquí, que le hago una pequeña historia a todos los que van a consultar por primera vez, solo esa pequeña historia ya nos llevó más de los 10 minutos. Imagínese al doctor que está allá y tiene que enterarse de lo que sucede, checarlo y determinar qué tratamiento va usted a necesitar. En 10 minutos pues no es posible, porque tienen que atender 30, 35 pacientes en un lapso de 5 horas, 6 horas más o menos. ¿Sabe por qué se lo preguntaba, doctora? Porque en esta lógica, si es que se llegara a concretar la universalización de servicios de salud, pues podría ser que los doctores tengan más pacientes o pacientes a los cuales no les ha tenido una atención previa. Si, como usted dice, y es cierto, cuando uno va a consulta con su médico familiar y no está su médico, por ejemplo, está algún doctor que está cubriéndolo, de que le platica, y el que tener la empatía de que se ponga al tanto, por ejemplo, de los padecimientos que ha manifestado anteriormente. Eso retrasa un poquito la atención, pero el hecho de que, por ejemplo, un médico tuviera que atender a una persona que va de otro servicio de salud, podría ser todavía un poco más distante esa relación, ¿no? Creo yo. Bueno, no necesariamente, para eso existe el expediente médico. Y ahorita la tecnología nos ayuda enormemente, ya todos los expedientes están en las computadoras. De ahí viene mi duda de por qué siguen siendo tan tardíos los servicios. Claro. Ahorita, maravillosamente, llama usted y pida su cita. Y si hoy me siento mal, hoy me está doliendo la cabeza, hoy me está doliendo el abdomen, hoy tengo náuseas y tengo diarrea o lo que yo tuviera, ¿no? Que es para hoy, no es para esperar mañana o pasado. Le da una cita para dentro de 2 semanas. Ay, doctora, si es que contesta el servicio de cita telefónica del seguro, por ejemplo, ¿no? Usted puede estar ahí los años y felices días y a ver cuándo le contestan, porque no siempre, como usted bien dice, lo que se plantea en teoría o como bondad de un determinado servicio de salud se concreta. Y yo lo que pienso, a raíz de lo que usted menciona, es que un cambio de esta magnitud implicaría, desde el punto de vista tecnológico y de infraestructura, un esfuerzo muy importante, porque entonces tendría que haber una posibilidad de hacer ese traslado de expedientes o de información también de manera electrónica, pienso yo. Sí, quién sabe, todos son especulaciones, ¿verdad? Está la nube. Claro, de la nube podemos bajar todo, claro, teniendo ciertas claves para poder acceder, no cualquier persona. Habría que ver qué termina, ¿no? Claro, y eso sería pues optimizar estos servicios y utilizar y aprovechar la tecnología. Claro. ¿No? Doctora, vamos a ir a una pausa en este momento, le invito a que se quede con nosotros, esto es Palabras Clave. Estamos de regreso aquí en Palabras Clave, platicando acerca de servicios de salud en Yucatán. Si tuviéramos que hacer, doctora, hablando desde el punto de vista clínico, en su apreciación, un diagnóstico así a vuelo de pájaro de los servicios de salud en general, o sea, son muchos los aspectos que hay que evaluar, pero usted considera de principio que tienen salud, estableciendo esa analogía. Los servicios de salud tienen salud. Mire, como en todos lados, hay los buenos y los malos, ¿verdad? En todos lados hay personas muy conscientes, muy responsables, y hay personas que desafortunadamente no son tan conscientes ni responsables. Nada más que en el aspecto salud, una irresponsabilidad puede ser fatal, ¿verdad? Claro. Desgraciadamente sí, hay personas que pues ven a la institución como una rutina, como una monotonía, como que van perdiendo algo muy importante que ahorita en el área médica, en el colegio donde estamos, es muy importante retomar lo que es la humanización de los médicos, ¿verdad? Volver a entender que el paciente es un ser humano como nosotros, que siente como nosotros, que tiene problemas como también nosotros tenemos, que tienen familiares, que tienen hijos, que tienen papás, que
que se preocupan por ellos. Entonces, usted sabe que, por ejemplo, llegan a una institución de salud y meten al enfermo y todos los familiares afuera. ¿Por qué van a quedarse afuera? A esperar a ver cuándo les pueden dar un informe. Y a veces, desgraciadamente, llegan colegas así con muy poca humanidad y les dan así informes, pues parece que se está muriendo el paciente, sí, pues el paciente puede estar delicado, puede estar grave, pero una vez yo discutí con un colega y le dije, y era precisamente mi hermano el que estaba ingresado, y entra mi mamá, y yo obviamente, pues yo soy la doctora, tengo que entrar con ellos, Claro. pero entré como cualquier familiar, ¿no? Y y le dice, no, o sea, el informe que le dio fue casi, su hijo, olvídese porque en cualquier momento se muere, ¿no? Sí, es cierto, estaba operado de un bypass coronario, ¿verdad? No es una cosa sencilla, estaba en el posoperatorio, y yo le dije, disculpe doctor, de colega a colega, no tiene usted forma de decir Claro. las cosas. Y me vio así con sus ojos terribles y me dijo, yo no puedo mentir, no se trata de mentir. Lo que usted acaba de decir se le puede decir en otra forma. Esta señora tiene 80 años. Su hijo está recién operado, está saliendo una cirugía, bypass. Yo entiendo muy bien cuál es toda la situación y la gravedad del asunto. Pero esta señora, en la forma que usted le digo, un poco más y la mata ella del infarto, claro. porque casi le estaba planteando que su hijo en cualquier momento se muere. Que es una realidad, sí es una realidad, pero no es la forma de decirlo, hay que tener un poco más de humanidad. Y eso en lo que se refiere a alta especialidad. Claro, y doctora. simplemente me contestó, cada quien tiene su forma, sí, eso veo, y usted debería de mejorar la suya, le dije. Ahorita que menciona eso de, sí. de que cada quien tiene su forma, doctora, ¿qué hace el colegio, por ejemplo, el colegio que usted preside, para que esas formas pueden ser más homogéneas? Es decir, que haya un trato más humanitario por parte de los médicos hacia los pacientes, porque de pronto se destaca, y los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad en ello, las malas prácticas. Desafortunadamente, y pasa como con los docentes, los maestros, algunos que se presume que son maestros, tienen comportamientos bastante deplorables y agresivos, y por esa razón se generaliza. En el caso de los médicos, si alguien tiene una mala experiencia con un médico, tratándose de alta especialidad, tercer nivel, o desde la consulta familiar, hay cierto rechazo, cierto estigma de que los doctores son insensibles. ¿Ustedes qué están haciendo en el colegio para esta situación? Bueno, es uno de nuestros puntos importantes. El primer punto por el que trabajamos y por el que existe el colegio es la actualización continua del médico. Que tenemos que estar actualizándonos constantemente, nuevos medicamentos, nuevas formas de terapia, nuevos conceptos. Lo que antes considerábamos de una forma, hoy se considera diferente, ¿sí? Por ejemplo, le voy a poner algo. Hace algunos años, poquitos cuando yo estudié, Un ratito. sí, poquitos, pensábamos que neurona que se muere, neurona que jamás se va a recuperar, ¿sí? Actualmente ha cambiado ese paradigma. Entonces, hemos visto que hay diferentes medicamentos, diferentes sustancias que pueden ayudar a que esas neuronas, sí es cierto, no las vamos a recuperar, las que ya se dañaron mucho, pero hay otras que sí podemos recuperar y mejorar mucho el pronóstico de un problema neurológico, por decir algo, ¿no? La importancia de la terapia, por ejemplo, que antes se desestimaba, se podía considerar que era una pérdida de tiempo, y ahora precisamente con la terapia debida, bien sugerida, bien planificada, una persona puede regresar a su funcionalidad de manera impresionante. Todos estos conocimientos, todos estos avances que tienen que ver con las cuestiones de la información que tiene un médico, sus habilidades clínicas, eso usted me dice que el colegio se está preocupando por que se dé esta capacitación. ¿Qué hace la autoridad en ese sentido? ¿Ustedes tienen por parte de la autoridad el apoyo para que esta capacitación se dé? Sí, cuando nosotros acudimos, por ejemplo, a la Secretaría de Salud y pedimos apoyo de algún médico para que nos den alguna conferencia, alguna plática, algún curso, realmente sí, siempre están abiertos con nosotros, ¿no?
pero pues ellos tienen su forma de operar en los hospitales, que desgraciadamente, como le digo, de lo que mis pacientes me refieren, pues claro, llegan los que han tenido malas experiencias. Claro. Habría que ver otros que hayan tenido buenas experiencias. Y se entera uno de cada cosa, doctora. Simplemente en fechas recientes, los casos tan dramáticos, no en Yucatán, gracias a Dios, en otros lugares del país en donde una mala práctica médica le puede dar en la torre, o sea, puede dañar de manera gravísima la vida de una persona o de un niño. Claro. Muchas veces las prácticas médicas no son con la intención de lesionar al paciente. Decía por allá un colega, y estoy de acuerdo con él, ningún médico hace algo con la intención exprofeso de lesionar a alguien. De dañar, claro. Hay errores, estoy de acuerdo, hay errores, ninguno de nosotros sabe al 100% todo lo que hay en medicina. A veces los diagnósticos no son tan fácil de llegar al diagnóstico exacto. Nos podemos confundir, claro, nosotros podemos decir, somos humanos y nos podemos confundir. Desgraciadamente, el papá, el familiar de la persona que desgraciadamente nos confundimos y termina en una verdadera tragedia, pues para ellos es todo. Claro. Para ellos han perdido a un hijo, a un papá, a una esposa, y para ellos es todo, ¿no? Entonces ese error para ellos fue todo. Desgraciadamente, pues sí, somos humanos y nadie está con la intención de hacer un daño con toda intencionalidad a esta persona, pero somos humanos, podemos errar, y si no nos concentramos 100% en lo que estamos haciendo, no tenemos los medios adecuados, los conocimientos adecuados, recientes, actuales, pues las posibilidades de errar son mayores. Claro. Por eso nos preocupamos tanto de la actualización continua y siempre trabajamos pues con proponiendo esa humanización del trato del médico al paciente, ¿no? Como parte de sus derechos. Como sí, derechamente, sí, ahorita ya se habla de derechos, ya se habla de muchas cosas. Derechos del médico y del paciente, ¿no? Claro, hay derechos del paciente, hay derechos del médico, porque claro. hay pacientes que también se las gastan muy bien, que ya quieren ir a decirle al médico qué es lo que va a hacer. Y que le recete, ¿no? Sí, ya menos le dicen, recéteme tal cosa. Sí, pero bueno, entonces hay que saber, todo es un arte. El tratar con personas a cualquier nivel es un arte. Ni nosotros nos podemos poner yo soy el sabio, soy el que sabe todo, pero tampoco permitir que la persona quiera pasar por encima del conocimiento, porque al final de cuentas es la salud de una persona la que está en juego. Y se involucran muchas cuestiones, doctora, perdón que le interrumpa. Sí. Como usted bien decía, las circunstancias en las que están las personas, pero además las condiciones de estructura, de infraestructura y de insumos para poder atender a una persona. Fíjese que en esta iniciativa que yo les platicaba en un inicio, que está desde el mes de enero en la Cámara de Diputados, que pretende que se pueda dar una normalización de los servicios médicos. ¿A qué me refiero con esto? A que haya una norma oficial que determine más o menos cuáles son las condiciones mínimas que podrían hacer viable la prestación de un servicio médico. Fíjese que dicen aquí, que una cuestión que hay que atender es un indicador que es básico, que es el número de médicos y enfermeras por cada 1,000 habitantes. En la década pasada, México pasó de tener un médico por cada 1,000 habitantes en 1990 a 1.5 médicos en el 2003, lo que equivale a un incremento del 50%. Respecto al número de enfermeras, oscila entre 8.2 enfermeras por 1,000 habitantes en los países de la OCDE. Nosotros tenemos a 2 enfermeras. 2 enfermeras que son aliadas de los doctores. Claro. Y que facilitan o hacen poco viable la atención médica adecuada a una persona. Eso es lo que se refiere a personal médico, doctora. ¿Qué hay de la infraestructura? De los servicios, los equipos. Mire, hay hospitales que tienen equipamiento excelente, ¿no? O sea, hablábamos hace un rato del UMAE, del HRAE, tienen equipamientos excelentes, pero como me decía una amiga, detrás de la computadora hay una persona que está manejando la computadora. Claro. Entonces, detrás de los aparatos debe haber una persona capaz, preparada, capacitada para operar todos estos aparatos, ¿no? Y a veces eso es donde falla.
hay algo que se llama administración, y esa administración creo que es la que está fallando en todos los sectores, en todo lo que es el sector salud, ¿no? Vamos a poner, hace un rato decías, bueno, te decía, hay personas que estamos pagando el servicio médico, ¿no? Los del seguro, los del ISSSTE, están pagando porque les están cobrando un porcentaje de su sueldo para esos servicios. Y mientras trabajen sus 28 o sus 30 años, están pagando cada quincena, le están descontando esa cantidad para los servicios médicos que pudieran necesitar. Afortunadamente hay quienes nunca necesitan nada, qué bueno, pero hay quienes sí lo necesitan con bastante frecuencia, cirugías mayores, etcétera. Pero hasta donde yo sé, cuando se planearon y se programaron estas instituciones, una de las partes que se planearon y se programaron y se realizaron es tener un fideicomiso, un fondo para jubilaciones, un fondo de retiro, que son para las jubilaciones. Y ese fondo pues es un fideicomiso que conforme cada quincena están cobrándole a toda la enorme cantidad de burócratas que hay. Sí, es cierto, es mucho dinero, pero también es dinero que está regresando y que si entra el fideicomiso está generando ganancias y está generando... Pero en esa bolsa sí, se ha metido la mano. Algo pasó, alguien dijo, aquí hay mucho dinero que está ocioso y vamos a utilizarlo en otra cosa. Claro, doctora, vamos a ir a una pausa. Regresando, seguimos platicando de esa bolsa en la que han metido mano a veces. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Palabras Clave, platicando esta noche acerca de los servicios de salud en Yucatán. Estoy aquí con la presidenta del Colegio de Médicos Generales de Yucatán, la doctora Sara Peraza, que nos está dando su punto de vista como especialista y también como representante de este gremio tan sensible, tan necesario y también muchas veces tan vituperado, que son los doctores. Fíjese nada más, también mencionamos en el bloque pasado cómo estamos muy lejos, refiriéndonos a nuestro país, de lo que serían las cifras, el estándar ideal de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que por 1,000 habitantes necesitaría más médicos. Nosotros estamos mal, muy por debajo de ese estándar. Además, mencionaba con la doctora la importancia que representa para una buena atención médica las cuestiones de infraestructura, y en eso estábamos, doctora, cuando también platicamos de cómo el dinero tiene que ver para capacitar, tiene que ver para la infraestructura, y cómo cuesta trabajo creer que un dinero que se ha estado descontando y que tiene que ver con las pensiones de quienes están trabajando ahorita, pues parece que está a punto de llevar a la quiebra al Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso se dice, ¿verdad? Eso se dice, eso se menciona porque ¿cómo se explica que ahorita están diciendo que no hay para jubilaciones, que no hay para medicamentos? O sea, que el dinero de medicamentos, al estar pagando sueldos y jubilaciones, pues ya no alcanza para medicamentos. Entonces, comentaba que la parte de la administración es muy importante. El administrador de esas instituciones es un administrador, una persona que está dedicada a los números, más no a la medicina. Entonces hacen las licitaciones y este medicamento de muy buena marca, de buen prestigio, comprobado que está dando buenos resultados para lo que está diseñado, vamos a poner, cuesta 20 pesos. Y entre las licitaciones le dicen, pero cuesta 20 centavos. Ah, pues me voy por el de 20 centavos. Y eso yo creo que es un error, porque de 20 centavos, ¿cuánto me cuesta producir un medicamento? Claro. Y si te lo vendo a 20 centavos, claro, es poner un ejemplo así muy drástico, ¿no? ¿Qué te estoy vendiendo por ese precio? Sí, llama sospecha finalmente. ¿Talco encapsulado o qué? Porque entonces, ¿qué va a pasar? Viene el paciente, yo le doy ese medicamento que es el que hay en las farmacias de la institución y el paciente no sana. Y además le voy a dar cita para dentro de 3 semanas. Sí le va bien, doctora, se ve muy optimista.
Bueno, Sí, de verdad, hace un mes se cuando tardó. debía de ser, no sé, a los 3 días, a los 5 días, a la semana, cuando mucho, para ver el efecto del medicamento. Resulta que el paciente no sanó, se empeoró y ahorita ya no solo necesita otro medicamento, sino necesita ya ingreso. Ya empieza a aumentar el costo de esa enfermedad, simplemente por no haber utilizado el medicamento idóneo en el momento preciso, desde el inicio. Entonces, las enfermedades se van complicando y el costo para abatir esa enfermedad en ese paciente va a irse incrementando. Oiga, doctora, cuando dije que iba a estar usted aquí y que este era el tema que íbamos a tratar, no faltó quien me pidiera que le diera un recado, que por qué los doctores recetan medicamentos, hablando del Seguro Social, que no tienen las farmacias. Que no tienen las farmacias. Bueno, sí lo tienen las farmacias, pero los tienen con nombres comerciales. Y el Seguro Social... No, en las farmacias de la clínica o del hospital. Bueno, es el problema de que hablábamos, hay desabasto, y eso lo conocemos todos, eso no tengo que estar trabajando en el seguro para saber que hay desabasto de medicamentos. Y a veces son medicamentos que se requieren, por ejemplo, medicamentos de control para, qué sé yo, para la diabetes, para la hipertensión, para la hipercolesterolemia, que en un momento dado pues son necesarios. Si los dejan de tomar pueden tener problemas, pueden tener complicaciones, y eso es lo que llevamos hace un rato. Cuando un medicamento no ha sido surtido o no se encuentra en existencia, ¿a ustedes les avisan o los doctores no se enteran hasta que el paciente llega? Oiga, doctor, fíjese que no tienen tal medicamento, ¿me da otra opción? Bueno, no sé si a los médicos que trabajan en las instituciones se les avisa. Te decía yo que yo nunca he trabajado en institución de salud, ¿verdad? Yo siempre he trabajado en consulta privada y no sé si les avisan. Pero generalmente pues, la mecánica que he visto es que el médico receta y después el paciente va y surte la receta en la farmacia de la institución y ahí le dicen si hay o no hay, ¿sí? En algunas ocasiones he visto que subrogan el medicamento, pero son algunas ocasiones, no son la mayoría. Son algunas ocasiones que veo que subrogan el medicamento y les dan otra receta o como una especie de vale para que entonces acudan a alguna farmacia pública o privada, ¿no? Para que entonces puedan adquirir el medicamento. Tan sensible es este tema que cuando dicen vales de medicina para que se lo surtan, pues como la gente no se iba a emocionar, ¿verdad? Digo, claro. Porque finalmente todo esto que tiene que ver con la salud y con servicios de primera necesidad, servicios que yo creo que todas las poblaciones a los cuales tenemos derecho y son indispensables, pues tienen implicaciones políticas muy concretas. Este proyecto que se tiene de que se integren servicios de salud, que está como proyecto y en tanto no haya una situación formal, seguirá siendo rumor, lo que pretende es que efectivamente se pueda dar una integración de servicios que sea mucho más universal, la prestación y el acceso a la salud. Y yo creo, doctora, que en esta lógica los doctores tienen que estar preparados, los enfermeros y enfermeras estar preparados, la infraestructura hospitalaria. Pero hay una cuestión, y me parece que es muy importante que platiquemos de ella, doctora, que tiene que ver con la derechohabiencia. ¿De qué manera nosotros como pacientes podemos facilitar o podemos obstaculizar un proceso como este? Simplemente nuestra consulta, ¿de qué manera nosotros como derechohabientes muchas veces no contribuimos a una óptima atención? Dígamelo como doctora, ¿eh? La verdad. Sí, mira, ahorita definitivamente lo que está haciendo el sector salud con esto de la prevención, el eslogan que dice más vale prevenir, es una máxima importantísima. ¿Por qué esperar hasta que me esté muriendo para acudir al médico? ¿Por qué no checarme regularmente para que en el momento que esté iniciando alguna enfermedad importante pueda detectarse a tiempo y obviamente el tratamiento y las expectativas de curación o de tener una mejor evolución son mucho mayores a que cuando ya la enfermedad ha avanzado? Entonces, ese es el primer punto. No tenemos esa costumbre o esa cultura de la prevención. Vamos al médico o la gente acude al médico cuando algo le duele o cuando ya le está impidiendo hacer sus actividades. Es cuando acude al médico y generalmente en esas etapas ya la enfermedad está avanzando, ¿verdad?
Afortunadamente, donde la mayoría sí pone una atención es cuando el hijo, el niño, la niña, se enferman. Eso sí corren. Sí, claro. Qué bueno, bendito sea, que corran y que se preocupen como buenos padres, que vayan corriendo y que lleven a los niños al servicio médico, ¿verdad? Pero, ¿qué hace un niño si se le muere su papá o su mamá? Porque no se atendieron. Porque para ellos, no, yo estoy grande. Y así me decía una señora, le digo, pero tú tienes gripa también, ¿qué haces? Yo estoy grande, no hay problema. ¿Cómo no hay problema? Tú le estás contagiando otra vez al niño tu infección respiratoria, el niño sana y lo vuelves a contagiar, el niño, y esto es cuento de nunca acabar, ¿no? Pero no solo eso, doctora, que culturalmente vamos reproduciendo ciertos esquemas. Si nuestros padres no acudieran a los servicios médicos, nosotros a lo mejor también vamos a ser decidiosos con eso, ¿no? También la cultura de la salud y de la prevención tendría que estarse fortaleciendo constantemente, no solo con spots, no solo con programas como sino como parte de la currícula de los muchachos en la escuela. Ustedes en ese sentido, como médicos generales, ¿ven algún cierto avance de lo que se trabaja en las escuelas, por ejemplo, para que los niños tengan un mejor cuidado de su propia persona? Sí, bueno, eso es de unos años para acá, no es de mucho tiempo, desafortunadamente, de unos años para acá. Y a partir de que la obesidad empezó a ser una verdadera epidemia y que empezó a sacar cuentas el Estado y ver cuánto cuesta todas las consecuencias del sobrepeso y la obesidad, y ya teniendo deshonrosos primeros lugares en obesidad infantil y la obesidad, segundo lugar en obesidad adulta, pues realmente sí cuesta mucho. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer algo porque nos vamos a terminar de arruinar con todos estos problemas, ¿no? No es posible que niños de 10, 12 años, 15, 13 años y ya estén con diabetes mellitus 2. Es una enfermedad crónica, degenerativa, que van a necesitar medicamentos todo el tiempo, claro, más otras cosas de las complicaciones que van generando esta enfermedad. O jóvenes de 20, entre 20 y 30 años que se están infartando por la misma razón, hipercolesterolemia, sobrepeso, lesiones en rodillas, en caderas, en columna, por la misma situación del sobrepeso, que va degenerando mucho más rápidamente los cartílagos de las articulaciones, etcétera. Entonces, esas prevenciones muy importantes. Y de ese entonces para ahora es cuando, como decimos coloquialmente, le cae el 20 a las autoridades y empiezan estas campañas pues muy intensas, maravillosas. Muévete, mídete, cuídate, son pegajosas, ¿no? Son pegajosas, pero eso es lo que tiene que hacer la gente, pero no toda la gente lo hace. Claro. Y tenemos también este ritmo de reggaetón para decirnos que tengamos cuidado con los mosquitos, con el dengue, con la chikungunya. Digo, de alguna manera se tiene que valer el sector salud, autoridad, para invitarnos a que tengamos medidas de prevención. Vamos a ir a la pausa en estos momentos, regresamos, esto es Palabras Clave. La última y nos vamos, nuestro último bloque, platicando esta noche acerca de los servicios de salud. La serie de rumores que se han dado, que ya durante este programa, con la nota inicial que usted pudo ver, pues se van esclareciendo, pero sigue habiendo dudas. Y lo platicaba con la doctora en la pausa, ella decía, bueno, finalmente hay dudas acerca de esto de la universalización, si es que se diera. Así es. Por ejemplo, decía la doctora, una cuestión básica. ¿Quién la paga, no? Claro. Sí, ya vimos que hay dos áreas de poblaciones que realmente están pagando sus servicios, y la tercera pues es la que el Estado tiene que pagar, porque para eso está el gasto público, ¿no? El gasto público, hasta donde yo sé, son 3 puntos, claro, hay muchos más, pero 3 son los básicos e importantes, como yo lo considero, ese es mi sentir, ¿verdad? 1 es la salud, 2 es la educación y 3 la urbanización. Y la urbanización tiene mucho que ver con la salud, porque es agua potable, electrificación,
carreteras, drenajes, etcétera, ¿verdad? Esa es la urbanización, que tiene que ver mucho con la salud. Y entonces, por eso está la Secretaría de Salud y por eso están los hospitales generales que pertenecen a la Secretaría de Salud. Entonces, si se llegaran a unificar, ¿quién va a pagar los servicios de salud? ¿Verdad? Como pregunta, ¿verdad? Amén de todas las que usted pueda manifestar. Esto que usted menciona, doctora, forma parte de la tendencia que se está dando ahora en la reflexión de que los trabajos que se hagan encaminados a garantizar buenos servicios de salud tienen que estar aparejados con una buena visión y una buena política pública de los servicios públicos, como usted dice. Finalmente, las zonas más vulnerables son aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza, en condiciones de marginación. Evidentemente ahí las condiciones de salud serán precarias. Los doctores, pienso yo, que usted que lo representa en el colegio, los doctores, ¿de qué manera están preparados para hacer frente a esta labor, esta tarea de dar su atención médica en condiciones tan difíciles como a veces se pueden presentar, como en nuestro mismo estado se presenta en ciertos lugares? ¿Cómo lo hacen? Bueno, los doctores, vamos a hablar del ámbito privado, ¿verdad? Yo creo que no hay uno solo de mis colegas que tiene su consulta privada que en algún momento no haya proporcionado en forma gratuita su consulta, ¿verdad? Porque nos percatamos que es una persona que necesita la atención médica, pero no tiene recursos. Yo creo que todos mis colegas y una servidora y todo el mundo hemos proporcionado consultas gratuitas a personas que vemos que lo necesitan. A veces se hacen campañas y también me consta que los médicos generales y los médicos familiares se ofrecen muchos para ir a dar consultas gratis a detecciones de diabetes, de hipertensión, de hipercolesterolemia, de sobrepeso, etcétera, ¿no? Y eso es una aportación que estamos dando, pues damos nuestros conocimientos, nuestro tiempo para ayudar a la gente que necesita y que no tiene los recursos. El costo de la consulta, bueno, pues podemos decir que los de primer nivel somos los que tenemos un costo menor y tratamos de ubicarnos de acuerdo a la zona donde estamos ejerciendo, de no hacer no poner honorarios honorosos, o sea que sean onerosos, perdón, ahora como dice el chavo se me chispoteó. Y entonces tratamos de ponernos a la altura de los pacientes y cuando es necesario y vemos que lo requiere, pues también hemos dado muchas consultas gratis. El problema son los medicamentos, porque desafortunadamente, como le decía, hay medicamentos que son muy baratos, pero no dan los resultados que queremos. Híjole, es que los de patente, doctora, están bien caros. ¿Por qué cuestan tanto los de patente? No estoy defendiendo a los laboratorios, aunque definitivamente los laboratorios no solamente producen los medicamentos, sino que son un punto muy importante precisamente en esta capacitación continua de los médicos. Ellos agarran mucha actividad y muchas actitudes y muchos cursos y temas y pequeños talleres que nos proporcionan en forma gratuita a los médicos, precisamente para estar manteniendo al médico aún en un estatus actualizado. Porque la generación de medicamentos, ¿no? va evolucionando, ¿no? Va evolucionando a veces por el mal uso que le damos a los medicamentos. Esto de la automedicación es un problema y ha creado más problemas. Ahorita, por ejemplo, ¿por qué el antibiótico se tiene que vender con receta médica? Porque la gente compraba 3, 4 pastillitas, se las tomaba, se sentía mejor y ya, pero lo único que hacía era crear resistencias en los microbios, en los microorganismos. Pero no solo eso, doctora, de repente alguien que tuvo éxito con un tratamiento, alguien a quien la penicilina, por ejemplo, le cayó muy bien, como dicen en mi casa, se volvía doctor Chiringas y podía estar diciéndole a alguien, tómate esta y además le da el medicamento, ¿no? Sí. Entonces empieza esa práctica que es nociva, creo yo, de empezar a asumir papeles que no nos corresponden. Claro, hay ya dosis inadecuadas. Claro. Incompletas, etcétera. Bueno,
Y le decía de la diferencia de los medicamentos de patente. La tecnología que utilizan tiene mucho que ver para la efectividad del tratamiento. Por eso decía que a veces en el sector salud creen ahorrar al comprar lo más barato. Hay muchos estudios, ellos mismos nos han dado pláticas sobre estudios de costo-beneficio de diferentes medicamentos, de diferentes tratamientos. Y de ahí deberíamos de partir, y no solamente de los números fríos del administrador, del que solo sabe de números y no sabe de medicina, ¿verdad? Yo creo que ahí tendrían que congeniar un médico y un administrador para que puedan dar una buena administración de los servicios de salud, no solamente el que maneja números, porque a la larga esos números se van a ver súper rebasados en costos, y ¿cuál ahorro? Aquí entonces se aplica esa máxima de que a veces lo barato cuesta caro. Desgraciadamente en ese caso, la salud, que no tiene ningún precio y con la cual no se juega. Doctora, encaminándonos a lo que sería ya la conclusión de este tema y acerca de los servicios de salud, gozan de salud, pero hay que estarlos cuidando. ¿Será una de las conclusiones? Como en todo, hay instituciones, hay clínicas, hay hospitales que gozan de muy buena salud, tienen magníficos especialistas. Los especialistas del seguro, del ISSSTE, son de primera. Muchos equipos son de primera, pero son los hospitales de segundo y tercer nivel. Las clínicas, vamos a las clínicas de la periferia, de las clínicas de las poblaciones del interior del estado, donde muchas veces no hay gasas para una curación sencilla, una herida, no hay gasas, no hay isodine, no hay jeringas. Bueno, en los baños ni siquiera jabón. Por allá comienza la higiene. Claro. Por allá comienza la salud con la higiene, ¿verdad? Y hay otras clínicas que sí tienen excelentes servicios, excelentes médicos, excelentes especialistas y excelente equipo. Entonces yo creo que hay que nivelar un poquito esto para que atender esas pequeñas clínicas, no sean las abandonadas, y en la parte privada, pues no sé, algo habría que hacer para poner más accesibles los medicamentos, ¿sí? Fíjese que en ese sentido me parece que la iniciativa que se presentó en enero por parte de un diputado del Partido Verde acerca de normalizar los servicios, es decir, que se puedan diseñar por parte del Sistema Nacional de Salud esos estándares que sean los mínimos necesarios para las consultas, dependiendo de la zona en la que se esté, dependiendo de las regiones. Cada ciudad, cada población tiene sus propias necesidades y debiera ser atendiendo a esas características, no valga la expresión. Doctora, ya para terminar, ¿qué podría usted decirnos como mensaje final? Porque los doctores son a quienes disparamos primero, ¿no? Si algo pasa, el doctor. Si se alivió, el doctor. Si no se alivió, también el doctor. Claro. Pues de la parte médica lo que tenemos que hacer es ser más humanos en la atención, considerar que a la persona que estamos atendiendo es un ser humano igual que nosotros. De la parte de los pacientes, pues ser más conscientes y más responsables de nuestra propia salud. De su propia salud, y cuando se le da un tratamiento, pues acatarlo como debe de ser, atender a la prevención. Desgraciadamente, de quienes administran los recursos, pues yo siempre he dicho que, como dicen por allá, México es un país riquísimo, pero tiene un cáncer, que se llama corrupción. Corrupción, sí, ¿verdad? Ni qué decir. Y ante eso, ¿qué podemos hacer? Claro, ahí es donde la salud flaquea, no solo en el sector salud, sino en toda la administración pública. Doctora, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Hay un mensaje que dice que es usted implacable, que gracias por su presencia esta noche, por darnos esta información. Se lo agradezco mucho, doctora Sara Isabel Peraza Canul. Ha sido un gusto. Gracias al Colegio de Médicos Generales por haber estado esta noche con nosotros, platicando acerca de temas importantes para la población. Ojalá que en fecha próxima tengamos representantes de las instituciones de salud, del sector salud, que es tan importante y tan fundamental, porque finalmente son la versión oficial ante este tipo de temas. Así nos despedimos esta noche. Dios mediante, estaremos con usted la próxima semana con más palabras clave.